Has aumentado, odias tus maravillas. Has aumentado, odias tus maravillas. Te invitamos a compartir juntos el mensaje del día de hoy. Queridos hermanos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un capítulo más de este libro de la temporada que es Oseas. Ustedes ya han podido ver el primer capítulo, ¿verdad? Y si no lo has visto aún, puedes ir a la reproducción y puedes verlo para darle continuidad a este libro. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 2. Yo soy Carla Calderón y te invito a que me acompañes a desarrollar este capítulo durante este tiempo. Dios hable a nuestros corazones el día de hoy. Así que vámonos, ¿qué te parece a buscar el libro de Oseas en la versión que tú tengas? Puede ser Reina Valera, NBI o la versión que tú tengas para que podamos juntos desarrollar este estudio. Bueno, como vimos, Oseas era un profeta
que fue convocado por Dios a casarse con una mujer prostituta. Y esto lo vas a poder ver mucho más profundamente en el primer capítulo, en el primer video, ¿sí? Bueno, yo te invito a que podamos desarrollar este libro entendiendo que Dios convoca a este profeta a hacer algo real. Esto sí ha sucedido. Muchas veces se piensan que las historias de la Biblia son inventadas o son historias que quién podría vivirlas, pero realmente Oseas durante un tiempo aproximadamente de 25 años desarrolló lo que hoy podemos tener en simples capítulos en el libro, pero él lo vivió, tuvo que vivirlo y experimentarlo durante 25 años. ¿Te imaginas? Él tuvo que soportar las traiciones, todo lo que esta mujer hizo en su contra. ¿Y todo para qué? Para que Dios pudiese hablar de esta forma al pueblo de Israel, a su pueblo, al pueblo escogido, y pudiesen ellos entender el mensaje de aquello que ellos estaban haciendo mal. Entonces pasa que el profeta obedece. Y cuántas veces nos cuesta, ¿verdad? Que Dios nos pide algo que va a ser de bendición para otros y a nosotros nos cuesta. Pero en este caso Oseas fue muy obediente y aunque posiblemente fue muy difícil para él desarrollar esto en su vida, él lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios le mandó a hacerlo. En realidad durante todo el libro podemos ver mucha poesía. Es algo súper lindo, las líneas, claro que encontramos mucha confrontación de Dios al pueblo de Israel. Sin embargo, podemos también ver y experimentar una lectura de mucha poesía, de las expresiones que Dios tiene para con el pueblo y asimismo cómo Dios se refiere al pueblo de Israel. También podemos ver que en este primer llamado que Dios hace a Oseas, le dice: comprométete. Comprométete una vez más, ve y toma esa mujer contigo. Y esta es la actitud que Dios constantemente tiene con nosotros. Él renueva su compromiso con nosotros constantemente, más allá de nuestras actitudes. Él es un Dios de pactos, es un Dios de compromiso, es un Dios fiel y lo vamos a poder ver en el libro. Y ya ingresando al capítulo 2 con esta previa introducción, personalmente para mí se ha desarrollado durante este capítulo un sentimiento, una experiencia mucho más profunda de cuánto Dios me ama. Y espero que tú puedas entender esto también durante este libro. Vemos que Él se refiere al pueblo de Israel de muchas formas. En resumen, te digo que en este capítulo vamos a ver dos partes muy importantes. Una, que es todo lo que Dios dice acerca del pueblo de Israel, cómo Él se expresa acerca del pueblo y no simplemente lo que Él piensa, sino Él confronta lo que el pueblo está haciendo en este momento. Pero al mismo tiempo, ya al finalizar el libro, a partir del versículo 14, el capítulo 2, el versículo 14, Él empieza a entrar en un tiempo de restauración, de mensajes de restauración para el pueblo. Y la otra parte importante e interesante que vemos durante este capítulo es todo aquello que el pueblo de Israel estuvo haciendo en contra del corazón de Dios. Y que no solo era en este tiempo de Oseas, sino que vemos desde la historia, desde que Dios hace un llamado al pueblo de Israel, cómo Él va advirtiéndoles, ¿no? Que no vayan detrás de otros dioses, que puedan cumplir los mandamientos, que elijan el camino del bien y no del mal, que además eso es una gran opción, ¿cierto? Tenemos la opción en nuestras manos, hoy en día nosotros también, de tomar decisiones, si elegir el camino de la bendición o el de la maldición. Y Dios les advirtió durante muchos años, perdonando muchas veces la desobediencia del pueblo, y no solo la desobediencia, sino todo aquello que lastimaba el corazón de Dios y que hoy en día tú y yo también podemos lastimarlo con nuestras malas decisiones, con nuestra desobediencia, con aquello que elegimos hacer que no le agrada a Él. En este capítulo Dios les dice que al pueblo que ellos han vivido en fornicaciones, en adulterio, y repite también muchas veces que porque la esposa de Oseas era prostituta y representa al pueblo, que ellos como pueblo han caminado en prostitución. ¿Qué significa esto? Que ellos han estado adorando otros dioses.
Y los dioses no necesariamente son estos físicos que hoy en día nosotros conocemos, o santos, que también implica, porque ellos tenían dioses para la fertilidad, dioses del sol, el dios del fuego, pero no solamente este dios de estas cosas magnas, digámoslo así, o que se pueda entender, también están estos dioses que crees que satisfacen tu corazón, que crees que satisfacen tus emociones, que satisfacen tu carácter, y esto a esto Dios le llamaba a ellos a dejar. Y en esta analogía que se hace con la esposa de Oseas, porque recordemos que Oseas representa lo que Dios siente por el pueblo, cómo Él los ama, cómo Él apuesta una y otra vez por ellos. Y Gomer, la esposa, representa al pueblo de Israel, y no solo el pueblo desde la antigüedad, sino también sus generaciones, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ver reiteradas veces que se habla acerca de la esposa, pero también de los hijos. Entonces está refiriéndose a lo mismo, al pueblo de Israel y a sus generaciones, ¿sí? Y hay cosas muy duras que Dios habla acá. ¿Por qué digo duro? Porque muchas veces nosotros solo deseamos escuchar de parte del corazón de Dios que diga: tú eres mi hijo amado, ¿verdad? En ti tengo complacencia, te daré las naciones por heredad, que también lo hace. Pero cuando Dios confronta, es muy fuerte, porque el Dios creador, el Dios del universo, está mostrando cómo está tu corazón y cómo está tu vida. Y eso es lo que hizo con el pueblo de Israel. Y les dice que cambien, que se aparten del adulterio y de lo que están haciendo, porque si de caso contrario, Él va a despojarlos. Él va a desnudarlos, Él les va a dejar como en el desierto, y les va a dejar como tierra seca, y les va a matar de sed. Por eso les decía que tiene muchas expresiones poéticas, porque si bien no son cosas literales, es toda esa representación de lo que significa cuando Dios está apartado de la vida del pueblo. Y en este caso ahora puede ser de tu vida o de mi vida. ¿Qué pasa cuando nosotros nos apartamos de Dios? Cuando Dios toma la decisión de decir: si tú continúas en tus malos caminos, lamentablemente voy a hacer que tu vida sea como un desierto, que tu tierra sea seca. Es muy duro escuchar esto, pero Dios es justo. Y también acá, como en Oseas, Él se presenta como Ishi, como esposo. Es un Dios esposo, un Dios protector, un Dios que cuida, un Dios que pone orden. Porque ¿cuál es el rol del hombre en la casa? ¿Cuál es el rol de un esposo en la casa? Poner orden, dirigir a la familia, poner dirección y protegerlos. Y aquí Dios estaba revelando como su esposo. Por eso Oseas representa esta parte del carácter de Dios. También empieza a partir del versículo 4 para adelante, Dios les dice que ellos se prostituyeron, que deshonraron, que el pueblo decía: iré tras de mis amantes, porque ellos me dan mi pan, me dan mi agua, me dan mi vino, me dan todo lo que yo necesito. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos así? Que lejos de Dios, apartados u otras cosas, nos pueden dar satisfacción que tal vez Dios, porque no lo vemos, no nos puede dar, ¿verdad? ¿Cuántas veces has pensado eso? Que hay cosas que pueden llenar tu corazón, que pueden llenar tu vida. Muchas veces se dice: bueno, si yo me caso voy a ser feliz. Pero la gente se casa y no es feliz. Si yo tengo hijos voy a ser feliz. Si yo tengo un auto voy a ser feliz. Si yo tengo una profesión voy a ser feliz. Solo me falta esto para que yo sea completamente feliz. Y eso no es verdad. Porque acá Dios está revelando que si Él está en su vida, ellos están completos. Y así mismo hoy en día para nosotros. Y empieza Dios a continuar no atacarlos, pero sí a confrontarlos. Y dice: yo los rodearé de espinos su camino, los cercaré. Voy a volver y tomaré el trigo a su tiempo, mi vino a su sazón, quitaré mi lana, mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Toda la protección que yo les di, las voy a quitar, le dice Dios. ¿Y por qué? Porque dice: ustedes dijeron que van a seguir a sus amantes y que ustedes van a ir detrás de ellos a buscarlos. Y ahí van a pensar, el momento que el amante se dé la vuelta y no responda al llamado de esta mujer que representa el pueblo, dirá:
bueno, entonces como no me hace caso, voy a ir detrás de mi primer marido, ¿no? Como dejando por última opción, en este caso, a Oseas. Pero a Dios también, el pueblo lo estaba dejando como segunda opción. Si estas cosas no me satisfacen o me salen mal las cosas como yo estaba pensando, entonces después busco a Dios. ¿No has escuchado alguna vez que, sobre todo cuando tú le compartes la palabra a un joven, te dicen, no, quiero vivir mi vida y cuando esté más mayor probablemente yo me dedique a esto o vaya a la iglesia? Porque las iglesias hoy en día están mucho más llenas de gente adulta o mayor, anciana, que de un joven. Porque la gente anciana se da cuenta del tiempo, de lo que perdió en el tiempo de vivir sin Dios. Y muchas veces los jóvenes piensan que es una alternativa el tiempo. Y que Dios puede ser la segunda opción de tu vida o que en el último momento de tu vida te puedes arrepentir. En la gracia de Dios sí, claro que hasta el último suspiro nosotros podemos arrepentirnos de la vida que hemos llevado, pero Él nos da la opción de hacerlo antes porque Él quiere vivir desde tu niñez, desde todas las etapas de tu vida contigo, de tu mano. Y más adelante dice Dios que cubrirá su locura, ya en el versículo 10, delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. En el Antiguo Testamento vemos en Éxodo, en Levítico, bueno, todo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que Dios les da muchas fiestas para que ellos puedan festejar y alegrarse, para honrar a Dios, pero también para que ellos puedan tener recordatorios de todo lo que Dios hace en sus vidas. Sin embargo, aquí Él está diciendo, y toda esa alegría, todo ese gozo que yo te doy, yo voy a cesarlo. Eso le dice al pueblo. Y que va a talar los árboles de vino, de uva y sus higueras. Pero es muy hasta gracioso cómo el pueblo se refería en este sentido, porque decían, el salario me lo han dado mis amantes. Y está hablando de un pago, ¿verdad? ¿Qué significa la prostitución? Venderse, ¿cierto? Es de dar algo a cambio de algo. Y aquí Dios recalca que en el corazón del pueblo está este reconocimiento de su salario, de su paga de parte de sus amantes. Qué triste no reconocer que de quien viene realmente toda buena dádiva es de parte de Dios. Si todo, seas cristiano o no, conozcas o no a Dios, tengas una relación con Él o no, Dios se mueve en principios y de Él viene toda buena dádiva. Y les dice que los castigará por los días en que incensaban a los Baales. ¿Qué eran los Baales? Los Baales eran estos dioses, ¿no? Que tenían y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles. Miren, vemos acá dentro de esta analogía que se está haciendo, que todo lo que usaban, por ejemplo, una prostituta en este caso que se arreglaba y que tenía joyas y todo esto que usaba, decía y reconocía que eso venía de parte de sus amantes. Y asimismo el pueblo de Israel prefería usar todo aquello que venía de otros dioses o las bendiciones de otros dioses antes de su Dios creador. Y hay aquí un corte muy interesante en el versículo 14 que dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Por qué esto es un corte? Porque si bien Dios viene diciendo voy a hacer esto y el otro porque no obedecieron o porque se fueron tras sus amantes, lo interesante aquí es que Él va a tener aún un acto de amor. Este momento tal vez de la disciplina, podemos verlo hoy en día, la consecuencia de lo que estamos haciendo. Y les dice que les va a llevar al desierto para hablar a su corazón. A veces los momentos difíciles, las dificultades, lo que se conoce como prueba tal vez, o simplemente la consecuencia de tus malas decisiones nos llevan a un desierto. Pero ese es el lugar y el momento donde Dios habla a nuestro corazón. Y es un momento muy importante y muy especial. Así que yo te invito a que si tú estás pasando por un momento difícil de tu vida, por cualquiera que sea la razón,
dejes que Dios te hable a tu corazón en medio de estas dificultades. Y aquí empieza ya una serie de promesas de esperanza, como es Dios, ¿no? En esta analogía que se habla del esposo que está con la prostituta y que le engaña y que se va una y otra vez detrás de sus amantes. Está aquí este esposo que vuelve y dice, pero ¿sabes qué? Te voy a perdonar una vez más. Yo tengo aún planes para nuestra familia, tengo planes para nuestro hogar y lo que voy a hacer, y bueno, Dios ahí le dice al pueblo es, allí cantará, dice, les voy a dar viñas y puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Recordemos que Dios los sacó de la esclavitud a este pueblo de Israel. Así como a ti y a mí nos sacó de un mundo de esclavitud, de pensamientos de esclavitud, de una vida de pecado y nos ha pasado al gozo y a la alegría. Y dice, como ese día, como lo que tú viviste ese día, yo tengo aún otro tiempo. Y en el versículo 16 dice, en aquel tiempo me llamarás Ishi. ¿Qué significa Ishi? Lo que te decía al comienzo. Dios se revela como esposo en este libro, el carácter de Dios como un esposo protector. Y dice, nunca más me llamarás Balí, que significa Señor. ¿Cuál es la diferencia? Tú a un hombre que está por la calle, tú no puedes abrazarlo, tú no tienes confianza, tú no puedes decirle, vamos a comer, te invito al cine, pero con tu esposo, con tu pareja, tú puedes hacer planes y tú puedes hacer cosas y esto es intimidad. Y aquí Dios se está revelando como un Dios de intimidad, como un Dios cercano. Más adelante les dice, y haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra y haré que puedas dormir segura, te desposaré conmigo. Qué precioso es esta promesa para el pueblo y le dice, dormirás segura. El esposo diciéndole a su esposa, te protegeré. Hoy día Dios te dice que si volvemos a Él, Él tiene promesas para nosotros, que nos va a proteger. Y dice que la va a desposar en juicio, en justicia, en benignidad y en misericordia y fidelidad, y realmente conocerás a Jehová. Así que yo te invito porque a reflexionar en esta palabra. ¿No quieres tomar a Dios como esposo? Este carácter de Él. Y no, este mensaje no es solo para las mujeres, porque obviamente en la analogía es mucho más fácil identificarse siendo mujer, pero a ti también, varón, a ti también Él te está hablando, que Él quiere caminar en fidelidad contigo. Y para finalizar, dice el versículo 23, y sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Significa que les está diciendo que al que no era su pueblo, porque hay estas palabras que de pronto no vas a entender, pero dice que significa la desamparada y el que no es su pueblo. Pero dice, a esta desamparada yo la voy a tomar, y a este que no es mi pueblo, ahora va a ser mi pueblo. Y este pueblo va a decir que yo soy su Dios. Pueblo, iglesia, hermanos, les animo a que nosotros podamos volver a Dios y reconocerlo, que este Dios es nuestro, pero nosotros también le pertenecemos a Él. Y que podemos sellar una vez más este pacto de fidelidad que Él tiene con nosotros, porque dice la palabra que aunque seamos infieles, Él permanece fiel, porque ese es su carácter. Pero yo te invito a que tú respondas también con fidelidad, también puedas ser fiel. Así que espero que este capítulo 2 de Oseas te haya hablado. En lo personal, a mí me ha hablado mucho, sobre todo destacando que Dios ama al pecador. Dios ama al pueblo infiel. Dios nos ama. No hace falta que llenemos nuestros corazones con otras cosas. No hace falta. Él puede llenarnos toda por completo. Así que vamos a continuar con este libro. La próxima semana te invitamos el próximo miércoles a ver el capítulo 3 de Oseas y a que no te pierdas todo este estudio, porque realmente vamos a conocer mucho más del carácter de nuestro Dios. Seas muy bendecido y muy bendecida. Gracias por tu tiempo.
Gracias por ser parte de este servicio. Te esperamos en todas nuestras reuniones y actividades. Que Dios te bendiga.